por la capacidad de pensar, de raciocinio que nos has dado a nosotros, Señor, porque a través de esa capacidad de leer y de pensar y de razonar, podemos comprender tu palabra con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que tú uses este mensaje para llegar a lo profundo de nuestro corazón, que nos impacte tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 28. Todo este mes de febrero, desde que inició esta serie Teología para Todos, la estamos dedicando al estudio del discipulado. ¿Quién es un discípulo? ¿Cómo es un discípulo? ¿Cómo llegar a ser un discípulo? ¿Cómo Jesús entrenó a sus 12 discípulos? En fin, entonces lo que resta de este mes vamos a estar tratando este tema del verdadero discipulado. Y justo ese es el título de este mensaje. ¿Quién es un discípulo? ¿Quién es un discípulo de Jesucristo? ¿O quién es un verdadero discípulo de Jesucristo? Podríamos también titularlo. Vamos a estudiar Mateo capítulo 28, desde el versículo 16 hasta el 20. Un pasaje muy famoso, muy conocido, la gran comisión del Señor a sus discípulos después de su muerte y resurrección. Él les encomienda estas palabras. Vamos a leerlo, Mateo 28, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. ¿Dónde estaba el número 12? Muerto, Judas. Nada más quedaron 11. Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Qué hicieron los 11 discípulos cuando lo vieron? Lo adoraron, claro, era el Jesús resucitado. Él les había profetizado que iba a morir y que iba a resucitar de los muertos. Y su reacción fue la adecuada, adorarlo, adorarlo. Pero algunos todavía, como Tomás, dudaban. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa palabra potestad, subráyala, la palabra exousia en griego, que se refiere a todo poder y toda autoridad. El Señor Jesucristo tiene todo el poder y toda la autoridad en el cielo y en la tierra, porque Él es el creador del cielo y la tierra. Versículo 19. Por tanto, si toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No estamos solos. Hay muchos hermanos que viven solos, son estudiantes, son solteros, viven en su departamento y a veces se sienten solos. Pero la realidad es que ningún cristiano está solo, porque el Señor Jesucristo nos acompaña 24 horas de 365 días de toda nuestra vida. Aún desde antes de la fundación del mundo Él tenía un plan para nosotros y Él está presente con nosotros. No está presente físicamente, porque Él está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, pero sí está presente espiritualmente, a través de la persona del Espíritu Santo. Recuerden que Dios es omnipresente, Él se encuentra presente en todos los lugares del universo al mismo tiempo. De manera que Jesucristo está cumpliendo su palabra aquí, Él está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. A manera de introducción, antes de introducirnos al pasaje, quiero platicarles a ustedes la historia de un buen discípulo de Jesucristo. Les voy a leer la biografía de David Brainerd. ¿Han escuchado ustedes hablar de David Brainerd? Se escribe Brainerd, ¿verdad? Y en inglés se pronuncia Brainerd. David Brainerd nació el 20 de abril de 1718 en la ciudad de Haddam, Connecticut, en los Estados Unidos. Fue el tercer hijo de Ezequías y Dorothy Brainerd. Sus papás eran cristianos. Y el pequeño David tuvo
otros 9 hermanos. Así que en total eran 10. Las familias grandes a veces son complicadas, ¿verdad? En la infancia, porque hay chamaquitos por toda la casa y a veces hay más mes que quincena, ¿verdad? Como me decía el otro día un hermano, ay hermano, se me acabó la quincena y tengo más mes que quincena. Pues sí, y más con tantos chavos, ¿no? Bueno, resulta que estos 10 hijos quedaron huérfanos a la edad de 14 años, cuando David tenía 14 años, cuando su padre murió en 1727. 1727, su papá se muere a la edad de 46 años, ¿sí? Entonces, David en realidad tenía 9 años aquí y sus hermanos eran mayores que él, ¿sí? Y además, su madre murió 5 años después. Entonces quedó huérfano de papá a los 9 y quedó huérfano de mamá a los 14. Vayan analizando la biografía de este niño. Luego de la muerte de su madre, David se fue a vivir con una de sus hermanas mayores. A los 19 años de edad, cuando David tenía 19, heredó una granja cerca de la ciudad de Durham. Pero no le gustó la granja, o sea, no era granjero, no disfrutó la vida de granjero. Y David era muy inquieto, le gustaba mucho leer, le gustaba la universidad. Entonces se inscribió en la Universidad de Yale. Y a los 20 años comenzó a participar en un servicio en la iglesia. Aunque su familia era cristiana, hasta los 18, 19, 20, él se comenzó a congregar. ¿Y qué le pasó a los 20 años? Dios tocó su vida en una reunión como esta. La alabanza, la exposición de la palabra, y Dios tocó su vida. Y este jovencito, David Brainerd, a partir de este entonces comenzó a escribir un diario. Todos los días le ponía la fecha, le ponía lo que había pasado en el día y ponía algunos versículos de la Biblia. Es un buen ejercicio, ¿eh? De hecho, ustedes pueden conseguir el diario de David Brainerd gratuitamente en internet. Se los recomiendo. Bájenlo en PDF y léanlo. Y entonces empezó a escribir su diario, y cuando él se convirtió, escribió lo siguiente, abro comillas: Dios puso en mí de repente una percepción del peligro que corría de sufrir la ira de Dios. En aquel servicio, cuando él se convirtió, dijo: de pronto comencé a sentir un peligro de que mi alma podía acabar en el infierno. Y aunque había crecido en un ambiente cristiano, su vida estaba totalmente vacía, estaba perdido. Era un pecador hasta el día 12 de julio de 1739, a los 21 años de edad, cuando David recuerda haber tenido una experiencia de una gloria indescriptible, dice él, que lo llevó a tener un deseo del corazón por exaltar a Dios y buscar primero su reino. En su diario escribió: siento un deleite continuo que está conmigo todos los días, y este deleite de conocer a Dios y de saber que Él me ha perdonado es indescriptible. Esto escribió en su diario. Sin duda, este fue el momento de su conversión. ¿Qué le pasó a David? Aunque había quedado huérfano y había sufrido muchas cosas de niño, Dios lo había salvado. 2 meses después entró a la Universidad de Yale, y en su segundo año en Yale fue enviado a casa porque sufría de una seria enfermedad que le provocaba vómitos de sangre. En 1742, Brainerd recibió la licencia para predicar por parte de un grupo de evangélicos conocidas como The New Lights, las nuevas luces. Era un grupo de jóvenes cristiano, entonces lo encomendaron para ir a predicar. Como resultado de esto, David fue apoyado económicamente para trabajar como misionero entre los pueblos de los indios americanos. Y en su caballo
comenzó a visitar, estamos en el siglo XVIII en Estados Unidos, ¿sí? Comenzó a visitar a los indios cherokees, a varias poblaciones de indios allá en el estado de Pensilvania, de Delaware, de Massachusetts. El 1 de abril de 1742, cuando David tenía 24 años, entró de lleno al servicio misionero con los indios americanos hasta 1746, cuando su enfermedad le impidió continuar con su trabajo. En sus años finales, sufrió también de depresión, que algunas veces lo inmovilizaba físicamente, y en muchas ocasiones en su diario le pide a Dios que lo lleve ya a casa por los terribles dolores que tenía físicamente. También fue afectado por diversas dificultades como la soledad, se sentía muy solo, la falta de alimentos allá en el campo misionero y la enfermedad que estaba comenzando a padecer. Tuvo situaciones muy difíciles, muy duras, y en una ocasión en su diario escribe lo siguiente, abro comillas: que el Señor me enseña a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. En otra ocasión recuerdo haber leído su diario y estaba predicándole a un grupo de indios americanos, y entonces les predica y regresa a su casa y escribe en su diario: estoy muy decepcionado de mí mismo, porque el día de hoy ni una sola alma se entregó a Cristo, ni nadie se entregó a Cristo, y he estado aquí muchos días, nadie se convierte. Señor, ¿qué pasa? ¿Será que hay algo en mí que está impidiendo que tu palabra les llegue al corazón? Pero como a los 2 días vuelve a escribir en su diario y dice: hoy en la tarde un par de jovencitas vinieron a tocar mi puerta, y una de ellas venía llorando porque el Señor la había tocado. Es la primera convertida de la tribu. Increíble, su diario es muy interesante. Bueno, Brainerd trabajó también en Kaunamik, un pueblo indio cerca del actual Nueva York. Estuvo en toda esa zona de Nueva York, Massachusetts, Pensilvania. Allí estuvo por 1 año, donde comenzó una escuela para niños. Fíjense el corazón de este muchacho. Es un chavo que está en sus años 20. Comenzó una escuela para niños y tradujo al dialecto indio el libro de los Salmos. Todos los salmos lo tradujo para que sus discípulos pudieran leer. Después continuó su trabajo entre los indios de Delaware, Pensilvania, New Jersey, y durante esos años David rechazó varias ofertas de convertirse en pastor de iglesia y acomodarse en el ministerio. O sea, ya se comenzaba a ser conocido, ¿no?, el nombre de David Brainerd, y muchas iglesias de Nueva York y de Boston le decían: no, pues vente a trabajar, aquí te damos salario, aquí te damos casa. ¿Qué andas haciendo allá con tu caballo, con los indios? No, vente aquí te sostenemos bien. ¿Y qué creen que hizo? Rechazó todas esas ofertas, porque su llamado era hacer discípulos. Él escribió en su diario las siguientes palabras, abro comillas: no puedo pensar acerca de nada en la vida presente aparte de esto, que todos mis deseos están en la conversión de los perdidos, y toda mi esperanza está puesta en Dios y en su Hijo Jesucristo. No me interesan los placeres del mundo, solo me interesa que las almas sean salvadas de la muerte eterna. Cierro comillas. ¿Ya se dieron cuenta del corazón de este muchacho? En noviembre de 1746, a los 28 años de edad, David se enfermó tanto que no pudo continuar con su trabajo misionero. Se mudó a la casa de su amigo Jonathan Dickinson en Elizabethtown, y después de pocos meses de descanso viajó a Northampton, en el estado de Massachusetts, donde se quedó en la casa de su gran amigo, su mentor y su pastor, su maestro, Jonathan Edwards. ¿Han escuchado hablar de Jonathan Edwards? Apúntenlo. Es el más grande teólogo que se ha producido en los Estados Unidos de América, y tiene muchos libros de teología. Bueno, eran amigos. David era muy jovencito, Jonathan Edwards ya era un hombre más maduro, y le dio hospedaje en su casa. Aparte de un viaje que hizo a Boston en la primavera de aquel año, se quedó en la casa de Jonathan Edwards hasta su muerte en el año siguiente, 1747, a los 29 años de edad. David Brainerd fue diagnosticado como paciente en etapa terminal de tuberculosis.
En sus últimos meses sufrió grandemente y durante ese tiempo fue asistido por una jovencita que se llamaba Jerusha Edwards, como Jerusalén, pero el nombre es Jerusha Edwards. ¿Quién era? La hijita de Jonathan Edwards. Entonces Jerusha subía al cuarto y le traía agua y le daba de comer y lo limpiaba y seguramente oraban, ¿verdad?, por él. Y esta niña tenía 17 años y se hicieron grandes amigos. Algunos llegan a sospechar por ahí que tal vez hubo algo más que una amistad, o sea que tal vez se enamoraron, pero no es un dato comprobado. Y el día 9 de octubre de 1747, a la edad de 29 años, el misionero David Brainerd murió de tuberculosis. Su tumba está en la Bridge Street Cemetery en Northampton, junto con Jerusha, porque Jerusha, al cuidarlo, también se contagió de tuberculosis y murió al año siguiente, a los 18 años de edad. Entonces la tumba de David Brainerd está en un lado y ahí juntito está la tumba de Jerusha Edwards. En su tumba están escritas las siguientes palabras: a la memoria del reverendo David Brainerd, un fiel y laborioso misionero a las tribus indias de Stockbridge, Delaware y Susquehanna, quien murió en esta ciudad a la edad de 29 años, octubre 10 de 1747. ¿Cuántos años tienes tú? ¿Y yo? Algunos ya pasamos los 29 años, ¿no? Y yo me preguntaba hace rato que estaba leyendo esta biografía tan impactante, ¿y yo qué he hecho? Bueno, esta biografía se las comparto para que ustedes puedan tener una probadita del fuego que experimentó en su corazón un muchachito desde los 14 años que se convirtió hasta los 29 años que murió, el fuego de amar a Dios con todo su corazón, de dejar las cosas del mundo, de pagar el precio que fuera y de ganar las almas para Cristo. Porque ese mismo fuego que experimentó David Brainerd es el mismo fuego que Dios desea que tú y yo también tengamos. ¿No es cierto? ¿No es verdad? Todos los cristianos hemos sido llamados por Dios para cumplir con la gran comisión. Tal vez tú no vayas a otra ciudad o a otro país, pero en tu diario andar tú puedes hacer misiones. Y tú puedes ser un discípulo fiel de Jesucristo y cumplir la gran comisión de Mateo capítulo 28. Nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio y a ser discípulos a todas las naciones de la tierra, empezando con los de nuestra casa, con los de nuestra familia, y después con nuestros vecinos, y después con otros familiares. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Vamos a estudiar a continuación la respuesta a 3 preguntas, y con ellas vamos a ir desarrollando nuestro tema. En primer lugar, ¿quién es un verdadero discípulo de Jesucristo? La segunda pregunta, si realmente somos verdaderos discípulos. Segunda pregunta, ¿cómo se hacen discípulos? ¿Cómo puedo yo hacer otros discípulos? Y la tercera pregunta, ¿qué clase de discipulados existen? ¿Qué clases de enseñanzas, bíblicas, desde luego, existen y podemos aplicar al discipulado? Vamos a contestar nuestra primera pregunta. ¿Quién es un verdadero discípulo de Jesucristo? Ya hemos tratado este tema y vamos a confirmarlo. La palabra discípulo, matetes, ya la han estudiado ustedes, es la palabra aprendiz, alguien que aprende, alguien que está cerca de Jesús, alguien que escucha, alguien que practica, alguien que ama al Señor Jesucristo, alguien que está cerca de Jesús y que practica sus enseñanzas, alguien que es aprendiz de Cristo. Por el resto de su vida es un seguidor de Cristo y está dispuesto a obedecer las palabras del Señor Jesucristo. Vamos a enumerar a continuación algunas características más de un verdadero discípulo. Número 1, un verdadero discípulo de Jesucristo cree que la justificación, la santificación, la glorificación y el perdón de pecados son regalos de Dios dados por medio del Señor Jesucristo gratuitamente. Repito,
Un verdadero, genuino discípulo es alguien que cree que la salvación, que implica la justificación, la santificación, la glorificación, el perdón de pecados, todas estas cosas son regalos gratuitos de Dios, dados a través del sacrificio de nuestro precioso Señor Jesucristo. Entonces, una persona que practique una religión y que piense que la salvación pueda ser por obras, por portarse bien, por participar de los sacramentos en una religión, no es discípulo. No es discípulo. Un discípulo es alguien que ha abrazado la salvación que ofrece Dios a través de Cristo gratuitamente, por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8, 9 y 10. Vamos a leerlo. Efesios 2, del 8 al 10. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, hermanos. Él nos hizo, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Noten cómo el tema de las obras se relaciona en el versículo 9 y 10. En el versículo 9, no nos salvamos por obras. Las obras no nos salvan. Pero en el versículo 10, comenzamos a hacer obras porque ya fuimos salvados gratuitamente. Las obras son una consecuencia de la fe, de haber sido salvos, de haber creído en el Señor Jesucristo. De manera que un verdadero discípulo es alguien que fue salvado por gracia, pero que tiene obras, que hace obras. ¿Por qué? Porque ama al Señor. Las obras son la consecuencia de su salvación. Y noten cómo en el versículo 10, las buenas obras fueron preparadas por Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, Dios ya había preescrito lo que iba a pasar todos los días de tu vida desde antes que tú nacieras. ¿Qué día es hoy? 21 de febrero. Todo lo que ha pasado hasta las 12:25 de la mañana y todo lo que va a pasar el resto del día ya estaba prescrito por Dios. Y Él preparó todo eso para que tú nada más caminaras el 21 de febrero observando qué posibilidad y qué buenas obras el Señor ya había preparado para que tú nada más vayas y metas el gol, porque ya la portería ya estaba puesta. A ti nada más te toca empujar la pelota y meter el gol, por decirlo así. Entonces esto nos abre los ojos y nos permite ver la soberanía de Dios en nuestro diario vivir. Señor, qué buenas obras preparaste para el día de hoy, 21 de febrero, para que yo camine en ellas. Voy a estar atento, Señor. Voy a estar atento. Y se te atraviesa un hermano. Aquí hay una buena obra. Déjeme orar por usted, hermano. Se te atraviesa un tragafuegos. ¿Sabe qué? Tenga este folleto. Espérese tantito. Deje de tragar fuego. Cristo murió por usted en la cruz. Déjeme orar por usted. Dios ya preparó todas las buenas obras para que anduviéramos en ellas. Y si somos discípulos, no somos salvos por obras, pero estamos haciendo buenas obras porque lo amamos a Él. Amén. Segunda característica de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo se niega a sí mismo y toma su cruz todos los días para seguir ¿a quién? A su maestro. Lucas capítulo 9, a Jesucristo. Lucas 9, 23 al 26. Vamos a leerlo. Lucas 9, 23 al 26. Todo esto que estamos viendo, hermanos, es la base fundamental de la teología. Si no entendemos estos temas y si no somos verdaderos discípulos, no vamos a entender nada de lo que sigue. Lucas 9, 23. ¿Qué dice, hermanos? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras,
De éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. La salvación que Cristo nos compró en la cruz no tiene ningún costo, pero ser discípulo de Jesús sí tiene costo. Un verdadero discípulo se niega a sí mismo, niega su ego, su orgullo, su soberbia, sus planes, sus pensamientos, sus proyectos, todo lo entrega. Señor, yo tengo este proyecto, pero quiero ser tu discípulo. No se haga mi voluntad, hágase la tuya. Y si tu voluntad concuerda con ese proyecto, que se haga. Y si no, quítame ese proyecto, Señor. Señor, yo quiero ser arquitecto, pero el Señor planeó que fueras misionero. Entonces, tal vez tengas que rendir esa carrera o ese plan, ese proyecto, para que se cumpla el plan del Señor y te niegues a ti mismo. Señor, es que yo me iba a casar con esa persona porque estábamos bien enamorados. No es para ti. Señor, ¿realmente es esta tu voz? Sí, no es para ti. Señor, hágase tu voluntad. Ahí nos vemos. Eso es negarnos a nosotros mismos. Es necesario crucificar nuestra carne, nuestro orgullo, nuestras pasiones, nuestros pecados, entregar nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestros sentimientos, nuestros proyectos, y que Cristo viva en nosotros, hermanos. Que Cristo vive en nosotros. Amén. En tercer lugar, un verdadero discípulo, esta es muy importante, esta característica, detesta el pecado y ama la santidad. Un verdadero discípulo del cual podemos decir realmente este hermano ama al Señor, es un verdadero discípulo, ese hermano detesta el pecado y ama la santidad. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 1, versículo 14 al 19, por favor. 1 de Pedro 1, desde el 13 hasta el 19 vamos a leer. Mientras lo buscan. Entonces, cuando un verdadero discípulo se enfrenta con el pecado, una oportunidad para pecar, o se da cuenta del enorme pecado del mundo, le duele en su corazón y lo detesta. Cuando alguien se acerca con un verdadero discípulo, un incrédulo, y le dice, ¿sabes qué? Cometí un error, creo que vamos a abortar a un bebé. Entonces, si realmente es verdadero discípulo el que lo está escuchando, le va a doler en su corazón, le va a expresar su aborrecimiento del aborto y va a tratar de persuadir a esa persona para que no aborte, porque es un verdadero discípulo. Nos pasó aquí hace muchos años, vino una niña ya con su pancita y me decía, no, yo quiero abortar. Llevo tantas semanas de embarazada y todavía es legal en la Ciudad de México y mi papá ya pagó y mañana voy a la clínica a las 8 de la mañana, era un domingo en la tarde. Y nos encerramos ahí arriba con mi esposa y conmigo y esta chamaquita, y no saben cómo nos dolió lo que nos dijo. Y al mismo tiempo es un sentimiento encontrado entre una misericordia por esa niña y por la criatura que lleva en su vientre, y un odio por toda nuestra cultura perversa de maldición que ha llegado a autorizar el asesinato de bebés a través del aborto. Y oramos por ella, le compartimos el evangelio, se fue muy enojada, pero nos escuchó como 2 horas, no la dejábamos ir. Tuvo que escucharnos. Bueno, hasta me acuerdo que le hablé al papá, márcale a tu papá. Y me lo puse pinto. Oiga, ¿qué le pasa a usted? Se va a convertir en un asesino. No sé qué, me insultó, me colgó. Y se fue la niña, bien enojada. Y al otro día estábamos orando, pusimos a toda la iglesia a orar. Y al otro día llegó a la clínica y a la hora que le iban a practicar el aborto, que se pone a llorar. Que se acuerda de las palabras que le dio el Señor a través de su palabra, de nosotros. Y que se va a su casa y nació el chamaquito. Gloria a Dios. Bueno, un verdadero discípulo detesta el pecado, pero ama la santidad. 1 de Pedro 1:14, desde el 13, ¿qué dice? Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais
estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Dónde? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Noten que somos peregrinos. Y verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Realmente detestamos el pecado, hermanos? ¿Realmente nos provoca náuseas espirituales el simple hecho de encontrarnos con el pecado o de pecar? Para detestar el pecado es necesario arrepentirnos, vivir cerca del Señor, estar en comunión con Él, porque solamente el Señor nos puede conceder el milagro del arrepentimiento. Entonces, a veces en consejería, ¿no? Llega una persona: pastor, es que yo ando metido en esto y en aquello, el pecado, y ando en cuanta cosa pecaminosa. Ok. Entonces, después de leer varios versículos, tú le puedes preguntar a esa persona: hermano, del 0 al 100, siendo muy honestos, ¿cuánto es tu deseo de arrepentirte y dejar el cigarro, por ejemplo? ¿Cuánto? Porque tú vienes a decirme que quieres cambiar y que quieres que Dios te ayude. Dios está dispuesto a ayudarte. Pero en tu corazón, del 0 al 100, ¿cuánto deseo tienes de odiar el tabaco y de amar a Dios? No, pastor, pues como un 70. Eso quiere decir que va a seguir fumando de vez en cuando. Eso no es posible. Dios no le va a conceder el milagro del arrepentimiento a nadie si su deseo es 60, 70, ni 99. El deseo completamente debe ser 100%, y venir delante de Dios y decirle: Señor, cámbiame, yo detesto esto, dame un odio por ese pecado, Señor. Y entonces el Señor concede el arrepentimiento y esa persona deja el tabaco hasta de un día para otro en muchas ocasiones. El alcohol, el cigarro, las drogas, el adulterio, el pecado que tú nombres. La persona necesita tener un deseo profundo de negarse a sí mismo para recibir la ayuda del Señor. Y si eso ocurre, esa persona se convierte en un discípulo de Jesús, como todos ustedes. De ahí venimos nosotros, ¿verdad, hermanos? Del arrepentimiento genuino que Dios nos concedió. Número 4. Un verdadero discípulo desea servir y amar a la iglesia de Jesucristo con todas sus imperfecciones. Repito, un verdadero discípulo tiene un deseo de servir y amar a la iglesia del Señor Jesucristo, a sus hermanos, a pesar de todas las imperfecciones que encuentra en la iglesia y en él mismo. Porque si alguien se va de esta iglesia alegando que es la iglesia imperfecta: no, me voy de aquí, hermano, porque aquí no hay amor y aquí me tratan mal y nadie me saluda. Esta iglesia tiene muchos defectos. Me voy a otra iglesia, voy a buscar la iglesia perfecta. Cuando llegues a la iglesia perfecta, tú la vas a echar a perder, porque tú eres imperfecto. ¿Verdad? No existe la iglesia perfecta, porque está integrada por seres humanos imperfectos. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 10. Vamos a ver qué dice aquí el apóstol Pedro. Primera de Pedro 4, versículo 10. Del 10 en adelante, ¿ya lo tienen? ¿Qué dice? Cada uno, Pedro le está hablando a cristianos, cada uno de ustedes, según el don que ha recibido, nota cómo Dios ha repartido dones, si tú tienes varios. ¿Qué tienes que hacer con esos dones? Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo,
a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un verdadero discípulo sirve en su iglesia, ama a la iglesia, perdona a sus hermanos porque son imperfectos. Los que están tomando apuntes, un verdadero discípulo del Señor va a ser vida de iglesia. Vida de iglesia. ¿A qué me refiero con eso de vida de iglesia? Le va a gustar venir a la iglesia. Se va a involucrar en algún discipulado. Va a tratar de servir algo más aquí en la iglesia o fuera de la iglesia. Va a intentar traer a sus hijos a la iglesia. Su círculo social, su corazón va a girar en torno a la iglesia. Porque la iglesia es, ¿quién? ¿La novia de quién? De Cristo. Claro. ¿Y qué le va a pasar a ese discípulo aquí en la iglesia? De vez en cuando lo van a lastimar. Ups. Va a tener que aprender a perdonar a otros y a servir en medio de sus hermanos incómodos y difíciles. Difíciles. En la iglesia quizá hablen mal de él, le inventen una calumnia, un chisme, lo maltraten, le hablen mal o hasta lo quieran sacar o correr del lugar donde Dios lo puso. ¿Todo eso puede pasar en la iglesia, hermanos? Sí. De hecho, va a pasar. ¿Lo pueden traicionar en la iglesia algún otro hermano cercano, algún colaborador cercano? ¿Lo podrá traicionar alguna vez? Sí. Así es la iglesia. ¿Y qué vamos a hacer si somos verdaderos discípulos? Nos vamos a ir, hermano, a otra iglesia o a congregarnos en la casa. No, congregarte en tu casa es bueno, puedes hacer un estudio bíblico en tu casa, pero la iglesia es el cuerpo de cristianos congregados en un lugar como lo que estamos haciendo ahorita. Esta es la iglesia. Y es un mandamiento que no nos dejemos de congregar. Tenemos que buscar estar con los hermanos con los que nos llevamos muy bien y con los que nos llevamos muy mal también. Y darles un fuerte abrazo y perdonarlos. ¿Qué les parece? Amén. La iglesia local es la forma que el Señor ha diseñado para que podamos ministrar los dones que Él nos ha dado. Entonces, si tú tienes dones y talentos y eres un buen predicador, eres una buena maestra de escuela dominical, tocas el saxofón, eres excelente para darle mantenimiento al local, eres buenísimo para las bocinas, eres una maravilla tocando el piano, los dones que tengas, aquí los debes ejercer. Es para que aquí los entregues para el servicio de la iglesia, para que la iglesia se edifique. Apunta esta pregunta: ¿cuál es tu don espiritual o tus dones espirituales? ¿Sabes cuáles son tus dones? Bueno, los que saben cuáles son sus dones, pónganlos a trabajar. Es que no sé cuál es mi don, hermano. Yo te voy a decir cuál es tu don. Si realmente eres discípulo, al menos tienes un don. Porque son varios, ¿verdad? Y en Corintios, en Romanos. Pero al menos uno tienes, que es el de servicio, si realmente eres discípulo. ¿Servir en qué? En lo que sea, hermano. En lo que sea, hermano. Estoy dispuesto a servir. Un verdadero discípulo entonces pone sus dones y talentos al servicio de la iglesia, porque la iglesia es la novia de su precioso y amado Señor Jesucristo. Número 5. Quinta característica de un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo de Cristo ama a los perdidos. Ama las misiones y participa en ellas. Señor, ayúdanos a participar en las misiones, a ser misioneros. Repito, un verdadero discípulo ama a los perdidos y ama las misiones, participando en el avance del evangelio en el mundo. Marcos capítulo 16, del 14 al 16, es el pasaje paralelo de Mateo. Marcos 16, 14, se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pasaje paralelo de Marcos. El Señor quiere que vayamos, que salgamos, que hagamos discípulos, ¿sí? Y tal vez tú no vayas de misionero a otro país, a otro estado de la República. Tal vez ese no sea tu llamado específico. Tal vez porque tengas una profesión, tienes una familia,
Dios no te llamó a irte a Canadá o a África o a Sudamérica de misionero, pero sí puedes orar por los misioneros, ¿no es cierto? Sí puedes enviarles un correo electrónico. En nuestra página de Vida Nueva para el Mundo, ahí están los correos electrónicos de nuestros más de 15 misioneros que tenemos y que sostenemos económicamente y con nuestras oraciones. ¿Qué te parece si les envías un correo al hermano Marcelo en Italia, al hermano Roy en San Antonio, al hermano Alberto en Tehuacán, Puebla? Tenemos muchos misioneros y muchas iglesias en otros lugares de la República. Entonces, estaría hermoso, ¿no? Hermano, mira, soy el hermano tal de la iglesia de Tlalnepantla. Te mando todas mis oraciones, hermano. Te mando este versículo. Estamos orando por ti en el grupo del miércoles. No se imaginan cómo se animan nuestros misioneros. También podemos apoyarlos económicamente con nuestras ofrendas. De manera que un verdadero discípulo ama a los perdidos. ¿Amas tú a los perdidos? ¿O te pasas de largo? Incrédulos, incircuncisos, filisteos. Tú eras igual o peor. ¿Sí o no? Entonces, cuando interactuemos con personas que no conocen del Señor, seamos amorosos. No es que no lo invito a mi casa porque no es cristiano. ¿En serio? Invítalo a tu casa. Ay, es que es testigo de Jehová. Es ateo, es agnóstico. Con mayor razón, invítalo, conversa con ellos. Intégrate con ellos y predícales la palabra, claro, el evangelio. Quizá alguno de ellos fue escogido para salvación, ¿no es cierto? Número 6, sexto lugar, un verdadero discípulo de Cristo hace buenas obras. Obras de amor, de justicia, de misericordia en su familia, en su comunidad y en la iglesia. Un verdadero discípulo del Señor Jesucristo le encanta hacer buenas obras, adorna la doctrina del Evangelio con sus buenas obras, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de Cristo. Tito capítulo 2. Vamos a la carta a Tito. ¿Quién escribió la carta a Tito? Ustedes saben, Pablo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a leer Tito ahí en el capítulo 2, versículo 9, por favor. ¿Dónde se encuentra la carta de Tito? ¿Ya la encontraron? 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y ahí está Tito después de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 9. Miren, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Cuántos de nosotros éramos respondones? O a veces seguimos siendo. Cuando te exhortan, hermano, es que estás equivocado, hermano. No, no es cierto, yo no estoy equivocado. Respondones. ¿Qué dice el 10? No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Fíjense cómo las buenas obras son como adornos de la doctrina de Cristo. Qué bonito. Yo puedo predicarle la doctrina de Cristo, pero si no lo adorno con las buenas obras, no se ve igual. No se ve igual. Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, si hacemos buenas obras, no es para ganarnos el favor de Dios, ni mucho menos la salvación, ya lo vimos. Es para adornar la doctrina cristiana, adornar la doctrina de salvación, dar testimonio. Y si tú eres un discípulo que haces buenas obras, la gente te va a preguntar, oye, ¿cómo hiciste para hacer aquello? Oye, vemos que tú siempre traes folletos en tu carro y hasta tortas, y andas repartiendo tortas y esos folletitos, ¿por qué lo haces? ¿Por qué te paras temprano los sábados y preparas 20 sándwiches y sales a la calle a repartirlos? ¿Por qué? A ver, platícame. Entonces ahí adornamos la doctrina del Evangelio y eso nos da pie para predicar la doctrina del Evangelio a los perdidos. ¿Están de acuerdo?
Digan amén al menos, hermanos. Número 7. Un verdadero discípulo vive por fe en Cristo y en el Evangelio cada día. Un verdadero discípulo vive por fe en Cristo y en el Evangelio cada día. Un discípulo del Señor está contento con lo que el Señor le ha dado. ¿Estamos contentos, hermanos? Hay discípulos a los que el Señor les ha dado muchas cosas y han viajado y tienen títulos, empresas, son empresarios. Gloria a Dios. Estén contentos con eso. Otros discípulos, el Señor no les ha dado tanto. Les ha dado a otros muy poquito. Si el Señor te ha dado mucho, medianamente o muy poquito, debemos estar contentos. Porque lo principal que el Señor nos ha dado es a su Hijo Jesús. Hoy en la mañana desayunando con mi esposa, ¿no? Me decía, ay, es que el Señor ha sido tan bueno con nosotros. Le digo, sí, mi amor, qué bendición. Pero lo más importante que tenemos es a Cristo. Ya estos huevitos rancheros, híjole, es por añadidura. Y el juguito de zanahoria que preparaste, híjole, qué bendición. Ya todo lo demás que tenemos es extra, son bendiciones extras. Porque nuestra principal bendición es Cristo y su Evangelio. Amén. ¿Qué dice Romanos 1:17? Se los leo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Vivimos por fe. Y cuando a veces faltan ciertas cosas, tenemos confianza que el Señor las proveerá. Ay, Señor, ¿y cómo le voy a hacer para pagar la colegiatura? Y ahora en esa enfermedad, ¿cómo vamos a hacer para pagarle al cirujano y al hospital? Y el Señor lo resuelve de maneras maravillosas y milagrosas siempre. Ustedes han sido testigos de eso. El Señor lo resuelve. A ti te toca buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vive por fe, te será dado por añadidura. Un verdadero discípulo no se deja influenciar por las circunstancias del mundo exterior, sino que vive como viendo al invisible. Ay, qué bonita frase. Creo que está en Hebreos esa frase, ¿verdad? Como viendo al invisible, así se sostuvo Moisés, como viendo al invisible, ¿no? Qué precioso. Me acuerdo de la esposa de Job, ¿no? Que le dice, ay, tú sigues en tus justicias y en tus oraciones, maldice a Dios y muérete, le dice. ¿Dónde estaba la mirada de esta señora, de esta dama? Pues en las cosas del mundo. La teoría de ella era que a los buenos les va bien y a los malos les va mal, y no es siempre así. Y Job siguió sirviendo a su Dios porque tenía sus ojos como viendo al invisible, hermanos. Dos características más. Número 8. Un verdadero discípulo se gloría en la cruz y en el Evangelio y rechaza todo orgullo y méritos personales. Hoy esta está bien tremenda. Ya aquí el Espíritu Santo ya me redargulló a mí. Yo soy el primer redargüido. Un verdadero discípulo le interesa solo la cruz de Cristo, el Evangelio, amar a su Señor. Entiende que todo lo demás son añadiduras, y en esto rechaza su propio orgullo y sus méritos personales. Que te dieron este título, te graduaste de tal cosa, te dieron más, el título Nobel de la Paz, el título Nobel, el premio Nobel de Química. Y si realmente es cristiano va a decir, muchas gracias, pero yo pude conseguir este título por la gracia de mi Señor Jesucristo. Y si algo soy es por su gracia. A mí no me aplaudan, apláudanle a Él. Filipenses 3, del 7 al 9. Filipenses 3 del 7 al 9. ¿Qué dice el apóstol Pablo, que es uno de nuestros grandes maestros del Nuevo Testamento? Filipenses 3 del 7 al 9. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? ¿Cuántas cosas tenía Pablo? Era políglota, era maestro, educado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, era benjaminita, era ciudadano romano, era maestro. Tenía una muy buena posición social, Pablo, y económica. Porque aparte, tenía su negocio de fabricar tiendas de campaña. O sea, tenía muchos talentos este hombre, una gran posición social y económica. Y dice aquí en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida
por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. A ver, léanlo conmigo, todos juntos desde el versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todo lo que tengo para mí es pérdida. Tenga poco, tenga mucho, en todo me he contentado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice más adelante en Filipenses 4. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la pobreza, sé comer muy bien, grandes banquetes, sé andar cuando no hay nada de comida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, un verdadero discípulo se gloría en la cruz y en el evangelio, son sus tesoros más grandes, y rechaza su orgullo. Y si algo lograste y aprendiste 25 idiomas en el transcurso de tu vida, dale la gloria a Dios que hablas 25 idiomas, incluyendo griego y hebreo. Y si algo conseguiste y abriste un negocio y se te hizo grandotote y ahora tienes un monstruo de empresa con 5,000 empleados, gloria a Dios, es como basura. ¿Qué se compara eso con Cristo? Dale la gloria a Dios y predícale a tus 5,000 empleados todos los días, porque Dios te va a pedir cuentas de eso. Y si Dios no te dio tanto y apenas hablamos español, y más o menos, gloria a Dios. Y si el Señor nada más me concedió llegar al segundo de primaria porque la situación era muy difícil en casa, gloria a Dios. Tu tesoro es Cristo, no las cosas materiales, no lo que lograste. Todo esto, si algo lograste, dale la gloria a Dios. Que todos los reflectores apunten a Él. Última característica. Un verdadero discípulo confía en la gloria que está por venir en Cristo. Un verdadero discípulo tiene sus ojos puestos en la eternidad y confía en que el Señor Jesucristo viene muy pronto por nosotros, por su iglesia. Amén. Apocalipsis 22, versículo 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Digan conmigo, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Un verdadero discípulo confía completamente en su Señor Jesucristo. Vamos a aplicar para terminar la ley del repaso. Ustedes saben que hay varias leyes de la enseñanza, ¿verdad? La ley del maestro, la ley del discípulo, la ley de la doctrina. Y esta ley es la ley del repaso. Vamos a repasar. ¿Cuál fue la primera característica de un discípulo? Cree que la salvación, que incluye justificación, santificación, glorificación y el perdón de pecados, son regalos gratuitos de Dios. Está agradecido con su Dios. Número 2, se niega a sí mismo y toma su cruz. ¿Cuándo? Todos los días, para seguir ¿a quién? A Jesús. Número 3, un verdadero discípulo que detesta el pecado, le da náuseas y ama ¿qué? La santidad de Dios, anhela vivir en santidad. Número 4, desea servir y amar a la iglesia de Jesucristo, a pesar que la iglesia sea a veces difícil, con todas sus imperfecciones. Número 5, un verdadero discípulo ama ¿a quién? A los perdidos, ama las misiones, participa en el avance del evangelio, ama a los misioneros e intenta hacer misiones en su casa, en su cuadra. Número 6, hace buenas obras de amor, justicia y misericordia en su familia, en su comunidad, en la iglesia, porque esas buenas obras adornan ¿qué? El evangelio. Número 7, un verdadero discípulo vive por fe en Cristo y en el evangelio y sabe que Dios le va a suplir todo lo que necesite. 8, se gloría en la cruz y en el evangelio, rechaza todo orgullo, méritos personales, todo lo considera como basura con tal de conocer a Cristo. Y número 9, confía en la gloria que está por venir. Viene pronto nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ninguno de nosotros tenemos todas las características a la perfección. Por eso somos discípulos, estamos avanzando. Entonces a lo mejor tú tienes la número 4, ¿no?
y te encanta la iglesia y estás en la iglesia, pero no ganas almas, ahí tienes que mejorar. O a lo mejor ganas muchas almas, pero no quieres venir a la iglesia porque hay 2 personas que te caen muy mal, ahí tienes que mejorar. O a lo mejor ganas almas y vienes a la iglesia, pero te cuesta trabajito vivir por fe y todavía sigues confiando en los 2 pesitos que tienes en la cuenta. Ahí tienes que mejorar. Tal vez tienes todas esas características, pero te cuesta trabajo negarte a ti mismo y todavía tu ego es el que gobierna casi todo el día. Ahí tienes que mejorar. Tal vez tienes todas estas, pero cuando se te atraviesa un pecado, estás como endurecida. No pasa nada, es normal, hombre. Hermano, es normal. No es normal, es pecado y nosotros lo detestamos y amamos la santidad. Ahí tienes que mejorar. ¿En qué área tienes que mejorar? Bueno, cada uno analicemos estas áreas, es un estudio de mucha confrontación. Las otras 2 preguntas, ¿cómo se hacen discípulos y qué clase de discipulados existen? Las vamos a tratar el próximo miércoles, que es el último miércoles del mes de febrero. Y ahí vamos a cerrar este mes con la introducción a nuestro estudio de teología, ¿quién es un discípulo de Jesucristo? Y vamos a seguir con otro tema en marzo. ¿De acuerdo? Cierren sus ojos. Padre, gracias te damos por este tema tan precioso. Te amamos, Señor Jesús, y reconocemos, Señor, que somos discípulos imperfectos, que por tu gracia somos salvos, Señor, que tú has hecho toda la obra de salvación con nosotros. Qué bueno eres, Señor. Dele gracias a Jesús por su bondad. Levanta tus manos, dile, Señor, qué bueno eres. Qué bueno eres. Gracias, gracias por el regalo de la salvación. Enséñame a negarme todos los días, a detestar el pecado, Señor. Pon en mí una animadversión en contra del pecado, Señor, que realmente lo deteste y ame la santidad, Señor. Pon en mí el deseo de servir a tu iglesia y en tu iglesia, a pesar que sea a veces difícil, complicado, Señor. Humilla mi orgullo, Señor. Permíteme amar a los perdidos, hacer algo por ellos, Señor. No pasarme de frente, Señor. Ayúdame a orar por nuestros misioneros, a enviarles, Señor, un mensaje, un recado, una ofrenda. Ayúdame a hacer buenas obras, a vivir por fe en el Evangelio, que tú seas lo principal en mi vida, Señor, el tesoro más grande que tengo. Y todo lo demás, Señor, yo sé que son añadiduras. Gracias por las añadiduras, Señor. Qué bendición tan grande, Señor. Pero lo más precioso que tenemos eres tú, Señor. Y si algo hemos logrado, si algo tenemos, mucho, poco, que sea para tu gloria también, Señor. Que no pongamos nuestra confianza en eso, sino en ti, Señor. Y gracias, porque sabemos que vienes muy pronto por nosotros. Te damos el honor y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por seguir este estudio. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio.